Y pues bienvenidos a esta clase, bienvenidas, que, que saben qué número de clase es. Número 6, paso Número 6. 6, sexto paso, la Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana. Y vamos a comenzar esta clase en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Señor, te damos gracias por la vida de cada una de mis hermanas. Te pedimos, Señor, que sigas infundiendo tu Santo Espíritu sobre cada una de ellas. Pido, Señor, que des palabras a nuestra hermana Isela, que va a compartir la clase. Pedimos que sigas derramando abundantes bendiciones en su vida y en cada una de nuestras vidas. Sigue llenándonos con el fuego de tu amor. Haznos ser perseverantes, Señor, ante este llamado que tú nos has hecho. Haznos ser, Señor, esa llama que puede incendiar a todas aquellas personas, especialmente aquellas que están alejadas de ti, que se sienten desmotivadas, que no perseveran, que no te dan el 100%, que no te han aún dado el señorío. Pedimos, Señor, que toques también el corazón de las personas que no pudieron estar, para que seas tú, Señor, el que esté con ellas donde quiera que estén. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 En el nombre del Amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y los dejo con Amén. nuestra Isela. Ya. Buenas tardes, hermanas y hermanos. Buenas Ya tardes. ven, ya ve que Buenas el tardes. día de hoy tenemos la Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana. Vamos a tratar varios puntos. El primer punto sería: la misa no es algo, es alguien. Es estar ante la presencia del Rey de Reyes, el Señor de Señores, Cristo Jesús, sanando, salvando y liberando de principio a fin. Dice Jesús: yo soy el pan bajado del cielo. El que coma de mi pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Eso lo miramos en Juan 6:51. Hagan esto en memoria mía. Estas son palabras de la Santa Misa, ¿verdad? No sé si la han escuchado, los que hemos ido a misa a veces, ¿verdad? La Eucaristía es entonces instituida por Cristo mismo y es el verdadero maná que sacia nuestra hambre de felicidad, propósito, paz y de Dios mismo. Te amamos a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Ir a tu encuentro cada domingo y recibirte es lo menos que podemos hacer para que tú te vayas convirtiendo en el centro de nuestra vida. Imagínense las palabras que dice ahí, ¿verdad? Está diciendo que San Justino decía que el pan y el vino consagrado ya no son pan ni vino, sino que es el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Digamos, y es lo que nosotros como cristianos es lo que creemos, ¿verdad? Plenamente. En el segundo punto tenemos la Eucaristía, es hacer en presente y actual el único sacrificio de Jesucristo en la cruz, pero de una manera incruente, no sangrienta, ¿verdad? No vamos a decir, nos vamos a tomar la sangre de Cristo y pensar que vamos a así la sangre como se mira hoy en día, ¿verdad? Es diferente. Nuestro Salvador en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. ¿Vea? Así que por eso al momento más sagrado y eficaz, se convierte en la fuente y culmen de nuestra vida cristiana, es encontrarnos cara a cara con Cristo. Vea, yo no sé cómo cuando van a comulgar, ya ve que nos levantamos, el Padre hace la oración de consagración, pero cuando vamos allá enfrente y vamos a recibir la Sagrada Eucaristía, allí es donde nosotros estamos frente a frente al Señor, ¿verdad?
Cuando estamos enfrente de Él, que el Padre le dice cuerpo y sangre de Cristo, prácticamente ahí estamos enfrente de Él, en el momento de decirle, sí, Señor, yo sí te recibo, ¿verdad? No sé qué han sentido ustedes cuando han ido a recibir la Sagrada Eucaristía, ¿vean? ¿Recuerdan los primeros tiempos cuando los discípulos se reunían fielmente cada domingo, o sea, el primer día de la semana? Y cómo ellos practicaban de la Eucaristía. Lo podemos encontrar eso en Hechos 27. ¿Alguien que quiera buscarme Hechos 27? Si lo encuentra alguien, me dice. Sí, hermanita. Ujú. Hechos 27. Ujú. ¿Nadie? Yo la estoy buscando, hermano, pero Yo no la ya, encuentro. amén, yo ya la encontré. Ok. Léanos, hermano. Ok. El primer día de la semana estaban reunidos por la fracción del pan y el pueblo que debía irse el día siguiente. Comenzó con conversar con Versaba. ellos. Comenzó a conversar con ellos, pero su discurso se alargó hasta la medianoche. Palabra de No, Dios. Vamos, te la damos, Señor. vamos. Celebrar la misa o Eucaristía es esencial para mostrar nuestro amor a Dios. A la hora de organizarnos para el día domingo o día del Señor, es primordial pensar en la fuente de donde debemos la vida de gracia y donde culminamos nuestro caminar con Dios. Eso Mira, es la vean. Santa Misa o la Eucaristía. Es la presencia real y sacramental de Cristo. Si lo recibimos con fe y buena disposición, Cristo mismo irá sanándonos y liberándonos. Él es el medio puesto por Dios para que tengamos un reencuentro personal con Cristo. Vean, importante, debemos recordar que la comunión sin un compromiso interior no nos dará la vida de Cristo. Piensa que al recibir al Señor, recibes su vida, pues le recibes a Él. Por eso no podemos vivir contrariamente a lo que recibimos o ir a comulgar sin estar preparados, sin estar en pecado mortal. Porque a veces nosotros sí tenemos pecado, ¿verdad? Y hay personas que, yo me recuerdo una vez en una misa, el padre, normalmente cuando hay quinceañeras, muchas personas van a las quinceañeras y no están preparadas para recibir la Santa Eucaristía. Ajá. Y eso porque yo he escuchado y yo lo he mirado. Y aún así se han levantado y han comulgado sin la preparación. Y uno tiene que estar preparado, ¿verdad? Espiritualmente, ¿verdad? Si, si en conciencia creemos que estamos en pecado mortal o grave, debemos primero confesarnos de este pecado y recibir su absolución. Y solo después acercarnos al sacramento eucarístico. Por supuesto, debemos de tratar de nunca faltar a misa, aunque no podamos comulgar, pues perderíamos aún más bendiciones. Porque a veces es que tengo pecado y como no me quiero ir a confesar o no pude confesarme, porque a veces no es que uno no quiera confesarse, sino que a veces el tiempo no llegó a tiempo, por lo menos en el caso aquí en las iglesias, solamente tienen un día de confesión, ¿verdad, hermanas? Y a veces uno exactamente ese día no puede confesar, pero Ajá. puede ir otro día a confesarse, entonces no hay que dejar de ir a misa solo porque no me pude confesar, ¿verdad? Así Sí. que siempre hay que ir a misa, dice, para no perder las bendiciones. Tenemos el tercer punto. La clave en la Santa Misa es pasar de lo visible a lo invisible, de lo material a lo espiritual y de lo humano a lo divino. Si participas en la Santa Misa solo exteriormente, sin vida espiritual, la convertirás
en un rito superficial, donde puedes perder los abundantes frutos que hay en ella. Al contrario, si celebramos la bendita Eucaristía de una manera activa y consciente de lo interior y espiritual que hay en toda ella, se convierte en un verdadero encuentro con Cristo, con su santo sacrificio. Produce compromiso, frutos, gozo, seguridad y vida de gracia. Solamente participando de una manera consciente, participativa y que dé frutos, podremos ser cristianos victoriosos y auténticos discípulos misioneros de Jesucristo. Digamos, si se fijan aquí en lo que dice que hay que pasar de lo visible a lo invisible, ¿verdad? Nosotros cuando vemos la hostia, antes de estar consagrada, es un pan, ¿verdad? Pero nosotros creemos firmemente que quién es el que está en la hostia cuando ya se hace la consagración. Y ahí es donde nosotros pasamos de lo que vemos a lo que no vemos, ¿verdad? Entonces, aquí en eso podemos ver, y de lo que es humano a lo divino. ¿Qué puede decirnos usted, hermano César, de eso? Sí, hagan de cuenta, han escuchado a personas que dicen la misa es aburrida Sí, Sí, o no voy a misa porque me da sueño. ¿O han visto sí, alguna vez una persona durmiéndose en misa? sí. ¿Sí? sí, O sí, que, o que dicen no voy a misa porque tarda mucho el padre en dar la homilía o porque es muy larga, porque, bueno, dicen tantas excusas, ¿verdad? O no han sí, visto nunca que la gente, todavía el padre no da la bendición y la gente ya se está yendo para su casa. Sí. sí. Entonces aquí está la clave en esta clase. ¿Por qué creen que la gente se le hace aburrida la misa? ¿Por qué creen que la gente se duerme en misa? ¿Por qué creen que la gente se quiere ir rápido de misa? ¿Por qué creen? Porque no tienen No compromisos, no tiene. tienen Ujú, frutos, no tienen seguridad, no tienen gozo. Ujú. Ah, sí, pero ahí en misa se están durmiendo, no quieren ir, no quieren asistir, pero ¿qué tal un baile? Ahí los vemos bailando con la sí. cuca, o ¿cómo se llama? Bailando con la tanga, o ¿cómo se llama esa canción? El La tuca que digan, chona. la chona, o esas cosas. Y ahí no les da sueño, porque todavía viven en el mundo. Sí, Y sí, es Sí, por tiene eso, razón. no saben en realidad que el mayor sacrificio está del pasado de nuestro Señor y del presente lo estamos viviendo enfrente de nosotros, que es en la Eucaristía, cuando Sí. el sacerdote está consagrando la Eucaristía. Es por ello que yo siempre le recomiendo a las personas que adoremos al Señor con mucho amor y ajá, que nosotros como carismáticos, como personas ya eh, que servimos en el Señor, que estamos en la renovación, nuestro deber es que los demás vean un ejemplo en nosotros, como recibiendo la Eucaristía en la boca, no en las Ujú. manos. No sé si allá, no me recuerdo si es que allá sí nos la dan en la boca o no, pero acá en mi diócesis es opcional. A mí en lo personal no me gusta recibirla en las manos y hace muchos años que yo no la recibo en las manos porque siempre se quedan partículas del cuerpo del Señor en nuestras manos. ajá. Hemos dado la paz también, hemos saludado a gente. Entonces es mejor recibir Ujú. la Eucaristía de la persona consagrada, que es el sacerdote, o de los ministros de la Eucaristía también. Inclusive yo es triste decirlo, pero he visto ministros de la Eucaristía que comulgan y el Padre les da la hostia y ellos la reciben en la mano. Y yo Ujú. digo, no han tenido ese conocimiento todavía. Eh, Sí, Podemos hinquémonos. Hay diócesis que no lo permiten, ¿verdad? Pero mi diócesis sí lo permite. Pero si en su diócesis lo permiten, hinquémonos. ¿Por qué? Porque estamos ante lo máximo de nuestra Iglesia Católica, que es el cuerpo del Señor. Ahora bien, ¿qué efecto dura? ¿Cuánto tiempo, qué efecto tiene el Señor en nuestra vida? Eso depende de nosotros. Si nosotros llevamos una vida de gracia durante toda la semana, el Señor seguirá con nosotros. Ujú. Pero si saliendo de sí, música empiezo a poner música de reggaetón, de corridos pesados, ahí inmediatamente ajá.
lo divino lo convertimos ya en algo mundano y el Señor pues ya no está con nosotros. Entonces Sí, pongamos tiene razón. alabanza, sigámoslo adorando, sigamos teniendo ese encuentro, ¿no? Me decía un niñito, imagínense un niño de 12 años en un retiro. Mis papás aquí en la iglesia se portan bien, pero apenas nos subimos al carro y mi papá ya le va gritando a mi mamá y mi mamá también, van diciendo malas palabras, imagínense. Oh, Es muy triste, ¿verdad? Y el niño me decía, yo por eso no quiero ir a la iglesia. Entonces, eso, sigamos con la maestra. Sigamos. Ok. Al recibir la comunión, Cristo actúa. Es Él quien nos transforma y nos hace propiedad suya. Por eso necesitamos estar seguros que es Él quien entra en nuestra vida espiritual. No, no importa si es de pie o de rodillas, así como dijo el hermano César, en la mano o en la boca, en español, latín o inglés. Lo importante es la profunda disposición interior y espiritual. El sacramento de la Eucaristía es algo visible y material, para, para, pero comunica la vida invisible y espiritual. Si estamos muertos espiritualmente, no será más que un alimento a nuestro cuerpo mortal. En cambio, si la celebramos desde el mundo espiritual, nos convierte en hombres y mujeres espirituales. Finalmente, por la celebración eucarística, nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna cuando Dios será todo en todos. El cuarto punto tenemos los nombres de ese sacramento. La riqueza inagotable de este sacramento lo podemos ver mediante los distintos nombres que se le da. Cada uno de esos nombres muestran alguno de sus aspectos y se le llama Eucaristía porque es acción de gracias a Dios. La palabra Eucharistic y Eulogei, ¿cómo se pronuncia ahí, hermano? Sí, el Eulogein. Ajá, ok. Recuerdan las bendiciones judías que proclaman sobre todo durante la comida, las obras de Dios, la creación, la redención y la santificación. No sé si el hermano César nos puede decir la redención, hermano, darme un ejemplo de la redención para quedarme convencida de la redención. Sí, acuérdense que en el Antiguo Testamento, cuando los son liberados, el pueblo de Moisés es liberado ¿de quién? Del de faraón. los del faraón. Del faraón. Entonces, ellos se acostumbran a dar acción de gracias por todo eso, hacer una comida de acción de gracias para darle las gracias al Señor de haber sido, pues, redimidos de la opresión del faraón. El Y faraón. Ujú. entonces es por ello que durante la comida ellos celebran esta acción de gracia. ¿Se recuerdan antes de que crucifican al Señor que estaban celebrando las Pascuas? Las Ajá. ¿Recuerdan? Pascuas, sí, sí. Y en las Pascuas se celebraba precisamente también esto. Ok. Hoy sí. Ok, la segunda palabra con que se conoce el sacramento es banquete del Señor. ¿Por qué? Porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos y la víspera de la pasión y de la anticipación del banquete de bodas del Cordero en la Jerusalén celestial. También se le llama fracción de pan, porque este rito propio del banquete judío fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia. Eh, sobre todo en la última cena. Al partir el pan, los discípulos lo reconocerán después de su resurrección. Eso lo encontramos en Lucas 24, 13 al 35. Y con este nombre, los primeros cristianos llamaron sus asambleas eucarísticas. Eso lo encontramos en Hechos 2:42, 26, ¿verdad? Llamada así
pues todos los que comemos de este único pan partido, que es Cristo, entramos en comunión con Él y formamos un solo cuerpo en Él. No sé si alguien me puede leer 1 Corintios 10, del 16 al 17. Primera de Corintios. Primera de, Del 16. Primera de Corintios, ¿qué dijo, hermanita Isela? 10, del 16 al 17. Ajá, dice, predicar el evangelio no es para ningún motivo de gloria, es más bien un deber que me incumbe. Ay de mí si no predico el evangelio. ¿Hasta allí o le sigo más? No, hasta ahí. ¿Ve? Sí. yo Palabra de creo que, Dios. yo, Ajá. te la vamos, Señor. Yo creo Primer, que era donde dice la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Creo que, ujú, creo que es eso. sí. Así siendo muchos, formamos un solo cuerpo porque el pan es uno y todos participamos en el mismo. Y ¿Bien? Ok. Ok, seguimos con la siguiente que sería asamblea eucarística. Sinaxis, porque la Eucaristía es celebrada en la asamblea de los fieles, expresión visible de la iglesia. Eso lo encontramos en 1 Corintios 11, del 17 al 34. También tenemos santo sacrificio, porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye la ofrenda de la iglesia, o también santo sacrificio de la misa, sacrificio de la alabanza. Esto lo encontramos en Hechos de 13-15 y los Salmos 116 de 13 al 17. Sacrificio espiritual, sacrificio puro y santo, puesto que completa y supera a todos los sacrificios de la antigua alianza. También le llamamos santa y divina liturgia, porque toda la liturgia de la iglesia encuentra su centro y su expresión más densa en la celebración de ese sacramento, en el mismo sentido se la llama también celebración de los santos misterios. Se habla también del Santísimo Sacramento porque es el sacramento de los sacramentos. Con ese nombre se designa las especies eucarísticas guardadas en el sagrario. También le llaman comunión, porque por ese sacramento nos unimos a Cristo, quien nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre, para formar un solo cuerpo. Ese es el que acabamos de leer, ¿verdad? En el 1 Corintios 10, 16 al 17. También le llamamos misa, porque la liturgia es la que se realiza, el misterio de salvación se termina con el envío de los fieles misio, a fin de que cumplan la voluntad de Dios en su vida cotidiana. Alrededor de ella, lo que en la era apostólica hasta los 3 primeros siglos comenzó como una celebración con oraciones espontáneas recitadas de memoria, se fue transformando en oraciones y formas escritas, al principio con pequeños libros y más tarde con un libro más completo, hasta lo que hoy conocemos como el misal romano. Ahí se puede decir que al principio empezaron solo diciendo oraciones, ¿verdad? Recitando oraciones, dicen, ¿verdad? De ahí le decimos, en la número 5 tenemos Eucaristía y proyecto social. No hay idea más equivocada que el pensar que como la Santa Misa es lo más sagrado o Cristo mismo, entonces no tiene nada que ver con nuestro prójimo. En realidad es todo lo contrario a esa idea. La Santa Misa, al ser Dios mismo manifestándose sacramentalmente,
nos mueve no solamente a llenarnos de Él, sino también a manifestar ese amor a Dios en nuestro amor al prójimo. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Digamos, porque a veces hay personas que dicen, yo voy a misa, pero odio a mi vecino. No quiero que ni se acerque. Así, yo tenía una vecina cuando yo estaba más pequeña, cuando estaba joven, diríamos, cuando yo era cipota. Eh, ella era muy católica, pero ella no permitía que nadie se acercara a su casa. Y si nuestras pelotas llegaban a la casa de ella, nos la hacía pedazos. Y digo yo, y me acuerdo, yo siempre he sido católica, decía yo, eh, y ella era enemistada, tenía enemistades con toda gente, pero ella decía, no, yo voy a misa y todo, digamos, ahí es donde a veces es lo que dice aquí, ¿verdad? ¿Cómo voy a amar a Dios si no quiero a mi prójimo, ¿verdad? No podemos amar a Dios que no lo vemos y al que vemos no lo queremos, ¿verdad? Así que aquí mismo, y lo podemos encontrar en Primera de Juan 4:20. Vea, y ahí seguimos. La Eucaristía también es algo social, tal y como nos lo recuerda el Papa Benedicto XVI. En Deus Caritas, Dios es amor. Una Eucaristía que no comporte un ejercicio práctico del amor es fragmento en sí misma. Vea. La Eucaristía celebrada en comunidad nos enseña acerca de la dignidad humana, nos llama a tener una relación recta con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Nos invita a la comunidad y a la solidaridad y nos envía en misión a ayudar y transformar nuestra comunidad, barrios, ciudades y el mundo entero en un mundo más justo. La doctrina de la Iglesia, con sus raíces en la Sagrada Escritura y tradición, pone en relieve tanto la naturaleza personal como social de la Eucaristía. El encuentro con Cristo, Eucaristía, nos mueve y empuja a salir al encuentro de Cristo en el hermano, en especial con los más necesitados. El Rey responderá, en verdad les digo, que cuando lo hicieran con alguno de los más pequeños de mis hermanos, me lo hacen a mí. Eso está en Mateo 25:40. ¿Verdad? Imagínense, hasta aquí lo dice en el libro, ¿verdad? De que a veces nosotros no hacemos caridad con nuestro hermano. Y el Señor nos va a decir en las aventuranzas, está, ¿verdad? Que dice, me diste de comer cuando yo tenía hambre, me vestiste cuando andaba desnudo. Y le pregunta, ¿y cuándo lo hice? Cuando lo hiciste con uno de mis hermanos, ahí lo hiciste conmigo. Entonces aquí también lo dice, ¿verdad? Lo podemos encontrar en la Biblia también. Así que Y hay que aquí ser, es, y aquí es bien ajá, importante, había un sacerdote que él nos, bueno, ¿se acuerdan? Cada que vamos a misa, ¿qué nos dice el padre al final? La misa ha terminado. ajá, pueden ir en paz. Pueden ir en Ajá, paz. Y había un sacerdote que conocíamos que él decía, la misa ha empezado. Vayan, vivan. Porque aquí nos habla precisamente, el sacerdote nos daba lo que aquí dice, ¿verdad? Tenemos ujú. que ir a llevar la caridad. Imagínense un predicador malhumorado todo el tiempo. ¿Ustedes lo llevarían a su comunidad? Lo pensaríamos. ¿O una predicadora que estuviera todo el tiempo siendo bien estricta con todas las cosas y que no, 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 aquí voy a predicar 45 minutos y me dijeron que 45 minutos y yo no voy a predicar más? ¿La llevarían? No, porque no tiene caridad, No, ¿verdad? Un coro, un ministerio de música, que fueran todos enojones, amargados, ¿qué harían? Mm. Y acaban de salir de cantar en la iglesia. Un coro mal hablado. Yo he escuchado ministerios de música que tocan maravilloso, pero cuando están llevando los instrumentos, las vulgaridades y todo lo que cuentan, o sea que estamos de verdad teniendo ese encuentro. no. No.
o nos han avisado que alguien está enfermo y nosotros decimos, bueno, yo ya salí de misa, pero yo me voy a ir al buffet a comer y me voy a dar mi buena comida aquí con las hermanas de del ministerio. Vamos a ir ahí a comer un buffet ahí al casino que hay ahí cerca en Oropio. Y ahí el enfermo que se espere para la otra semana que lo vamos a ir a ver. Y a la otra semana se muere, ya no está. Ujú, ujú. Entonces, esta clase es bien importante y es es muy fuerte, digámoslo así también. Sí, Sí. Sí, porque uno tiene que estar, es tocado por el Señor, digamos, la Santa Eucaristía es lo más valioso que hay, ¿verdad? Digamos, no podemos compararlo con nada terrenal que podamos tener, digamos, No. con nada podemos compensar lo que allí nos dan. Inclusive en Medjugorje y la Virgen en las visiones de Medjugorje a los videntes les dice, cuando tocan las campanas y la Virgen les dice, vayan a misa, dejen de rezar Ujú, el rosario y vayan a misa. O sea, la sí, misa es lo más sagrado y debe ser el centro de nuestra fe. sí. Nada, de sí, que No, bueno, hoy no voy a ir a misa porque hoy hay grupo. Si hay misa, vayan a misa, después vayan al grupo. ujú. Sí, no se puede cambiar la misa por otra cosa. No se puede. Ujú, tiene razón. Ok, seguimos con la misa y la misión, dice. La misa es esencial para nutrirnos y formarnos como discípulos misioneros. La palabra misa proviene de la palabra latín misa y lleva dentro de sí la misión que nos encomienda. Somos una iglesia en salida. Cuando escuchamos la palabra, pueden irse, la misa ha terminado, nuestro trabajo como misioneros comienza de nuevo. Ahí es el momento que dice el hermano César, ¿verdad? Sí. Tenemos que ir a decir, digamos, lo que el Señor nos dice. Vayan a decir la buena nueva a los que están allá afuera, ¿verdad? Ahí es donde nosotros tenemos que predicar lo que recibimos en la misa, ¿verdad? Predicarlo. Y acuérdense, supongamos que un día que yo esté otra vez con ustedes porque ha pasado, les digo, yo cuento experiencias que he vivido. Y ujú, decía esta hermana, teníamos una reunión al final de la misa. Y la hermana decía, ay, qué bonito estuvo la misa y qué maravilloso. ¿Y de qué habló, hermana María? Cuénteme, le decía yo. Pues no me acuerdo, dice, pero qué bonito. ujú. Y Y ya me ha pasa, pasado a mí. y pasa de que decimos, vamos Sí, saliendo de misa y ¿de qué trató la primera lectura? La segunda lectura del Evangelio. No, no me acuerdo. ¿De qué era el salmo? No me acuerdo. Entonces uno dice, no, Señor, entonces dame la gracia de poder vivir cada paso que hay en la misa para que yo lo pueda llevar afuera. Porque Sí, imaginémonos que vamos a misa y decimos, qué bonito habló el padre, que nos diga alguien de nuestra familia, ¿qué habló? Pues no me acuerdo, pero habló bonito. sí. ¿Sabe lo que yo hago, hermanos? Antes de ir a misa, leo las lecturas. Antes en la mañana, yo hago dos cosas. Primero escucho al Padre Sergio, él da las lecturas también, ¿verdad? Escucho al Padre Sergio y después leo yo las lecturas. Ya cuando llego a la misa digo, ya prácticamente me las puedo de memoria porque como también soy lectora, a veces ya me las puedo las lecturas y entonces ya sé. Pero sí, ya me ha pasado algunas veces que sí se me olvida lo que el padre ha dicho y digo, ay, Sí. hasta digo yo, ¿qué pasó que no le puse atención al padre? Y Pero ese sí, es un buen digamos, ejercicio. Apúntenlo todos ahí. Sí, leer las lecturas en la mañana y después verlas en el YouTube con el sacerdote que les guste que la tenga. Y ya cuando llegan a ajá, misa, ¿qué creen? Ustedes se van a deleitar cuando escuchen la primera lectura, la segunda lectura, el salmo, ujú, porque ya lo tienen con ustedes, o sea, ya lo han estado repasando. Hay en muchas compañías de trabajo, más que nada en la construcción, en factorías y todo eso que se ponen a calentar, a estirarse un poco la gente, que para que no les ujú, dé, que yo que sé, que no les pase algo, lo que sea, pero se estiran y todo eso y van calentando y entonces inclusive los jugadores de fútbol, antes de jugar, ajá, ¿qué es lo que hacen? Entrenan, ¿verdad? Pues ujú. nosotros también vamos a empezar a entrenar. Y si Entrenar, sabemos a calentar. Sí, vamos a empezar a calentar para entrenar. Si sabemos que vamos un poco cansados, como con sueño y que falta acuérdense, una hora antes no podemos comer nada, tenemos que ayunar. ¿Por qué? Porque vamos a recibir al Señor. Pero si falta una hora y Ujú, media para ir a misa,
tomen su café bien fuerte para que cuando se llegue la hora de misa estén con los ojos como los de los discípulos de Maús, bien abiertos. Ajá, ya, exactamente. Mm. Sí, así es. Nuestro trabajo como misioneros comienza, no, dice, con estas palabras participamos de la misión de Cristo, dando a conocer su mensaje al mundo. Recuerda que no existimos para autoconservación o mantenimiento de la iglesia, sino para hacerla crecer y también extender el reino de Dios en el mundo que nos rodea. El Catecismo de la Iglesia Católica nos explica que la liturgia en la que se realiza el misterio de salvación se termina con el envío de los fieles, misión, a fin de que cumplan la voluntad de Dios en su vida cotidiana. El despido de la misa nos invita a responder al mandamiento del Señor de ir y hacer discípulos con el testimonio fiel de nuestra vida. El discipulado, misionero y la misa están íntimamente conectados, viviendo como discípulos misioneros. Aquí dice de un libro, uno de los mejores libros que existen y te recomiendo, dice, leer sobre el maravilloso que es cada misa y cómo recibir la bendición por medio de ella. Es Clic, descubre el poder de la misa en una verdadera revolución. Ese es un libro, hermano César, yo nunca lo he leído ese. Sí, es un libro. Mm. Sabe Voy que a lo voy ver a si se los comprar. consigo en PDF, yo lo tengo por ahí, se los voy a enviar. Oh, Ah, sería sí, está excelente. bien, hermano. Para que Así lo tengan. aprendemos, porque a veces uno se pierde las partes esenciales de la misa, ¿verdad? Y como dice Sí, aquí, nosotros al salir de la misa ya tenemos que saber que somos misioneros de la palabra del Señor. sí, a veces no lo sabemos y es por eso que los crecimientos son bien importantes. Y de hecho, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1324, si no recuerdo, ahí nos dice que la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Sí, Ahí está la clave. El catecismo nos lo Sí. dice. Ese es sí, ahí lo el dice. culmen. El culmen. Yo cuando dijimos que el hermano César habló de que a veces uno se va antes de la misa, yo cuando era católica dominguera sí lo hacía así, hace muchos años. Yo cuando, ¿Quién? Acuérdense, ¿quién se fue antes de terminar la última cena? Judas, Pues de ahora en adelante, acuérdense, ya me tengo que ir. No, yo no quiero ser un Judas, me voy a esperar hasta el final. sí, es cierto, sí, porque él fue el que se fue antes Ajá. de que terminara la Santa Cena, ¿verdad? Entonces no queremos ser Judas. No, Ok, tenemos, medita y memoriza. Aquí tenemos los versículos que podemos meditar y memorizar. Vamos a ver, algunos ya memorizó, algunos, y tenemos una tarea. Dice, asista a la celebración dominical de la Santa Misa y busca vivirla de una manera más consciente, activa y plena. Dice, puede tratar de asistir a la Eucaristía algún o algunos días de entre semana. Los que tengan oportunidad de ir entre semana, bendecido que es, ¿verdad? Porque a veces muchos pueden y otros quisiéramos y no podemos, ¿verdad? Así que vamos a decir la cita lema todos juntos. vamos a repetirlo todos, pero con fuerte que se oiga. Sí. Ujú. Ok, empezamos. Después 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 tomó tomó el pan pan tomó el pan y dando y gracias, y dando gracias, gracias, lo 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 partió 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 y y se lo lo dio se dio lo dio a diciendo, sus diciendo, discípulos. este es mi Este es este mi es mi cuerpo cuerpo, cuerpo que es es que es entregado por entregado entregado por por ustedes. 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 Hagan 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 esto esto en 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 memoria 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 mía. 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 Eso lo encontramos en Lucas 22:19, ¿verdad? Lucas 22 As- dice. Ujú. Ajá, exactamente. Ok, hermano César. Bueno, muchas Eh, gracias, hermana Gisela. Esta clase estuvo muy bonita, permítanme. ajá.